En la penumbra de una Europa convulsionada por guerras napoleónicas, una voz se alza sobre el silencio de los siglos. Es la voz de un hombre que dedicó su vida a una pregunta incómoda, corrosiva, perturbadora. Un hombre que se atrevió a mirar de frente el sufrimiento humano cuando el resto prefería esconderlo bajo la alfombra del progreso, la razón y la esperanza. Su nombre, Arthur Schopenhauer. Pero antes de convertirse en el filósofo del pesimismo, antes de escribir una de las obras más radicales de la historia del pensamiento, antes de angustiar al mundo con sus conclusiones sobre la voluntad, el deseo y la inutilidad de la existencia, Arthur fue solo un niño obligado a enfrentar lo que nadie debería afrontar a tan temprana edad: la brutal revelación de que la vida no es un refugio seguro, sino un campo de tormentas. Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en la ciudad hanseática de Danzig, una de las zonas comerciales más ricas y activas de Europa. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, era un comerciante próspero, un hombre culto, cosmopolita, obsesionado con la libertad y las luces de la Ilustración. Su madre, Johanna, era el reverso exacto: apasionada, sociable, amante de los salones literarios. Dos almas incompatibles, destinadas a chocar. Y entre ellas, creciendo en silencio, estaba Arthur. Desde muy pequeño, Arthur percibió ya una verdad que lo perseguiría toda la vida. La existencia humana es una cuerda tensada entre dos fuerzas opuestas. De su padre recibió la mirada lúcida, escéptica, dura. De su madre, el temperamento emocional, artístico, inquieto. Sin embargo, ninguna de las dos figuras pudo enseñarle a protegerse del mundo, porque mientras Europa ardía bajo las conquistas de Napoleón, la familia Schopenhauer se hundía lentamente en su propio desastre. Cuando Arthur tenía alrededor de 9 años, su padre, agobiado por deudas, presiones comerciales y una profunda melancolía, comenzó a mostrar síntomas de lo que hoy llamaríamos depresión severa. La casa, antes llena de conversaciones sobre política, libros y viajes, se volvió fría, silenciosa, oscura. Arthur lo veía todo y lo entendía aunque nadie se lo explicara. Una noche, en medio de una tormenta, el niño escuchó un ruido seco, un golpe, un grito ahogado. Al día siguiente, el cuerpo de su padre apareció sin vida en un almacén del puerto. Oficialmente se trató de un accidente, pero toda la familia sabía la verdad. Arthur también. Y esa verdad lo marcó como una marca de fuego. El sufrimiento no era una excepción en la vida, era su esencia. Tras la muerte del padre, Johanna, liberada de un matrimonio que la asfixiaba, se mudó a Weimar y se sumergió en la élite cultural de la época. Poetas, escritores, músicos, los grandes nombres del romanticismo desfilaban por su casa. Era una mujer brillante, magnética, audaz, pero también profundamente distante de su hijo. A Arthur no le interesaban los bailes ni los salones. Observaba todo desde un rincón, con la mirada aguda de quien ya había visto demasiado. Lo que otros llamaban arte, él lo sentía como una máscara. Lo que otros celebraban como belleza, lo percibía como un decorado destinado a ocultar la tragedia humana. Fue en esos años donde nació su carácter, reservado, indomable, inconforme. Mientras los jóvenes de su edad soñaban con aventuras y romances, él escribía en su diario reflexiones que ningún adolescente tendría que escribir jamás. Meditaba sobre la muerte de su padre, sobre la indiferencia de su madre, sobre la crueldad de la vida, pero también sobre algo más profundo. Una fuerza interior que nos empuja a desear, a querer, a sufrir, una fuerza que nadie controla. Aquella intuición sería algún día el núcleo de su filosofía. Cuando cumplió 17 años, incapaz de soportar la superficialidad del ambiente de Weimar, Arthur rompió con su madre y abandona la casa familiar. Fue un acto de rebeldía, sí, pero también un acto de supervivencia espiritual. Con una maleta, algunos libros y una rabia silenciosa acumulada durante años, inició un viaje que cambiaría su destino. Un viaje no solo físico, sino interior. Entre Hamburgo, Gotinga y Berlín, Schopenhauer se encontraría con los grandes problemas filosóficos de su tiempo: el idealismo alemán,
el racionalismo ilustrado, el misticismo oriental que empezaba a llegar a Europa, pero también se encontraría con algo mucho más importante, su propósito. Porque mientras el mundo celebraba el progreso, Arthur se hacía una pregunta que nadie quería responder: ¿y si la vida, en su estructura misma, está hecha para hacernos sufrir? Una pregunta peligrosa, una pregunta que miles evitaban, una pregunta que él no soltaría jamás. La sombra de su infancia lo acompañaba donde quiera que fuera, recordándole cada día que la existencia no es amable. Y esa sombra, esa herida sería el combustible de una obra que estremecería al mundo entero. El niño silencioso estaba a punto de convertirse en uno de los pensadores más temidos, más radicales y más incomprendidos de la historia, y el mundo no estaba preparado para escucharlo. Cuando Arthur Schopenhauer dejó atrás el mundo sofocante de Weimar y la figura distante de su madre, no solo abandonó un hogar, abandonó una identidad que nunca sintió propia. Para él, los salones literarios, los discursos animados y las sonrisas cortesanas no eran más que espejismos. La vida, intuía, era algo mucho más crudo, más áspero, más primitivo. Y fue esa necesidad de encontrar una verdad desnuda, una verdad sin adornos, sin ilusiones, la que lo condujo hacia un escenario donde las tensiones espirituales de Europa estaban alcanzando su punto máximo: la Universidad de Gotinga. Gotinga era el epicentro del pensamiento alemán, un lugar donde los estudiantes se sumergían en debates interminables sobre la razón, la moralidad, el progreso y la naturaleza del espíritu humano. El joven Arthur, con apenas 18 años, llevaba en el rostro la expresión impenetrable de quien ya no cree en narrativas cómodas. Su mirada subrayaba una distancia. No estaba allí para aprender lo que otros pensaban, estaba allí para descubrir lo que el mundo trataba de esconder. Fue en Gotinga donde un profesor, un anciano meticuloso que vivía rodeado de libros empastados con polvo, le reveló la filosofía de un gigante, Immanuel Kant. A diferencia del romanticismo vacío que Schopenhauer detestaba, Kant ofrecía un mapa para comprender la estructura misma de la experiencia humana. No era una visión cálida ni reconfortante, era fría, rigurosa, poderosa, y Arthur se aferró a ella como quien encuentra un arma en medio de un bosque lleno de amenazas. Kant hablaba del mundo tal como aparece, no tal como es. Hablaba de los límites de la razón, de la imposibilidad de conocer la cosa en sí, aquello que existe más allá de nuestras percepciones. Mientras muchos estudiantes se perdían en explicaciones complicadas, Schopenhauer sintió que ese punto, la imposibilidad de acceder a la realidad última, era la grieta por donde podía entrar algo mucho más profundo y mucho más perturbador. Porque si no podemos conocer la esencia del mundo por medio de la razón, ¿qué es realmente lo que nos empuja a actuar, a desear, a sufrir? Esa pregunta comenzó a taladrarle la mente como un martillo constante, una pregunta que transformaría toda su vida. Sin embargo, la filosofía no fue el único elemento que marcó esos años. En Gotinga, Arthur desarrolló una práctica silenciosa, casi ritual. Largas caminatas solitarias por los bosques, a veces durante horas enteras, sin pronunciar una sola palabra. El aire húmedo, el crujido de las hojas, el murmullo distante de los riachuelos, todo para él era una metáfora viva de algo, una verdad que empezaba a intuir. Porque en la naturaleza no hay moral, no hay bondad, no hay justicia, solo hay fuerza, impulso, necesidad. Y esa necesidad, ese querer ciego e imparable, le resultaba inquietantemente familiar. Mientras estudiaba Kant, Schopenhauer empezó a leer textos orientales que recién comenzaban a circular en Europa, los Upanishads, el budismo temprano y hasta fragmentos traducidos de la filosofía hindú. Ahí encontró algo que ningún alemán de su generación parecía comprender. Una visión del mundo donde el sufrimiento no era un accidente, sino el núcleo de la existencia misma. Cada idea, cada línea, parecía hablarle directamente. Cada concepto resonaba con su propia vida, con la muerte de su padre, con la frialdad emocional de su madre, con aquel sentimiento oscuro que siempre había llevado dentro, que vivir es desear y desear es sufrir. Fue durante estos años cuando comenzó a llenar cuadernos enteros con pensamientos que no se parecían a nada de lo que sus contemporáneos escribían. Anotaba intuiciones crudas, brutales.
Deseamos porque algo nos falta, y lo que nos falta es la fuente de nuestro tormento. O, cuanto más intensamente vivimos, más intensamente padecemos. Pronto estas notas dejaron de ser simples pensamientos para convertirse en una obsesión. Y la obsesión tomó forma, un proyecto filosófico monumental, una obra que algún día transformaría por completo la mirada de Occidente. Pero esa transformación, ese descubrimiento, aún estaba lejos. Había otra figura que debía aparecer en su vida, una figura que despertaría en él un conflicto que cambiaría el rumbo de su destino. Johann Gottlieb Fichte. Cuando Schopenhauer llegó a Berlín, atraído por las nuevas corrientes filosóficas que se estaban gestando, se encontró con un ambiente dominado por un tipo de pensamiento que él consideraba peligroso, el idealismo extremo. Fichte afirmaba que la realidad no era más que una construcción del espíritu humano, que el mundo era producto de la mente, que todo podía explicarse desde un principio racional y moral. Para la mayoría, estas ideas sonaban esperanzadoras. Para Schopenhauer, sonaban delirantes. Desde el fondo del auditorio, Arthur escuchaba cada una de las conferencias de Fichte con una mezcla de irritación y desprecio. Aquella idea de que el mundo podía moldearse a través de la razón, de que el sufrimiento podía justificarse como parte de un plan moral, era para él una traición a la verdadera experiencia humana. Era exactamente lo contrario de lo que había vivido. Era una negación de la oscuridad que él sabía real. Mientras otros estudiantes lo idolatraban, Arthur comenzó a rechazarlo abiertamente. Sus notas de clase eran fugiosas, casi agresivas. Estos hombres no conocen la vida. Hablan desde la comodidad, no saben lo que es mirar el abismo. La tensión entre Schopenhauer y el idealismo alemán empezó a volverse un campo de batalla interno. Fue entonces cuando decidió que debía escribir su propia visión. Una visión que no pretendiera maquillar el sufrimiento, sino revelarlo en toda su crudeza. Una visión donde la voluntad, ese impulso ciego y voraz que había empezado a descubrir dentro de sí, fuera la clave para entenderlo todo, el deseo, la existencia, la muerte, la tragedia. Sus días se convirtieron en un ritual rígido. Despertaba temprano, escribía durante horas, caminaba por Berlín observando el rostro de la gente en silencio, rostros que confirmaban que todos estaban atrapados, todos deseaban algo, todos sufrían, y luego volvía a escribir hasta el anochecer. Lo que estaban haciendo no era solo una teoría, era el mapa de un mundo sin consuelo. Pero la obra completa aún no existía. Solo era una tormenta, formándose, reuniendo fuerza, lista para caer sobre Europa. Una tormenta que llevaría el nombre de El mundo como voluntad y representación. Cuando Schopenhauer finalmente decidió encerrar sus días y noches en la tarea titánica de escribir El mundo como voluntad y representación, lo hizo con la convicción amarga de quien sabe que está entrando en un territorio prohibido. Mientras la mayoría de filósofos del momento buscaban armonía, progreso, moralidad o algún tipo de esperanza que justificara el sufrimiento, Arthur estaba decidido a hacer exactamente lo contrario: exponer el sufrimiento como el motor fundamental de la existencia. Y esa decisión no solo era filosófica, era biográfica, porque él sabía, mejor que nadie, que detrás de cada deseo humano se escondía una herida, un vacío, una necesidad que nunca terminaba de saciarse. En su pequeño departamento de Berlín, rodeado de hojas, libros y un silencio que él mismo imponía como disciplina, comenzó a ensamblar la idea que lo obsesionaba: que la vida es impulsada por una fuerza irracional, inconsciente, primitiva, una energía que ningún sistema moral puede domesticar. Él la llamaría la voluntad. Era una afirmación peligrosa, no porque contradijera a Kant, sino porque era una declaración de guerra contra todo lo que Europa creía sobre sí misma. El siglo XIX estaba enamorado del progreso, de la razón, de la idea de que la humanidad avanzaba hacia algo mejor. Pero Schopenhauer veía otra cosa. Veía individuos persiguiendo metas que, incluso cuando alcanzaban, no les daban paz. Veía pueblos luchando entre sí por deseos que nunca se agotaban. Veía amantes, amigos, trabajadores, políticos, todos movidos por un hambre que jamás se apagaba. Para él, el mundo era un teatro donde cada actor sufría sin saber que el guión lo había escrito algo más profundo que su conciencia. Y mientras más escribía,
más claro veía ese mecanismo universal. Los documentos de aquellos meses revelan un estado mental casi febril. Schopenhauer escribía sin descanso. A veces trabajaba hasta que la luz de las velas se convertía en una neblina dorada entre sus párpados exhaustos. En sus cuadernos, la caligrafía cambiaba, comenzaba ordenada y terminaba siendo casi ilegible, como si la misma voluntad que intentaba describir lo poseyera también a él. No era un hombre escribiendo un libro, era un hombre siendo arrastrado por una idea demasiado grande para él. Los testigos de la época cuentan que Arthur rara vez salía de su apartamento. Cuando lo hacía, caminaba por las calles de Berlín con los pasos tensos de quien está pensando demasiado rápido. Observaba gestos mínimos, una madre corrigiendo a su hijo, un vendedor discutiendo el precio de una manzana, un anciano mirando por una ventana con expresión perdida. En cada una de esas confirmaciones veía una confirmación de su teoría. El sufrimiento es universal, inevitable, estructural. Nadie puede escapar de él porque nadie puede escapar de la voluntad. Pero lo que más lo perturbaba no era la miseria humana, era la repetición, la insistencia, la circularidad del deseo. Cada vez que alguien conseguía lo que quería, inmediatamente comenzaba a querer otra cosa. Para Schopenhauer esto probaba que el sufrimiento no era una desgracia ocasional, sino la respiración misma de la existencia. Vivir, anotó en uno de sus cuadernos, es arder continuamente por algo que nunca se obtiene por completo. Y esa frase, aunque él no lo sabía aún, sería citada más adelante como una de las definiciones más radicales de la naturaleza humana. A medida que su obra avanzaba, Schopenhauer desarrolló un hábito extraño: releer sus propios escritos como si fueran textos de otro. Decía que necesitaba escuchar la voz del libro para asegurarse de que no estaba escribiendo simple desesperación personal, sino un análisis universal. Lo que encontró le sorprendió. Sus ideas eran más oscuras de lo que imaginaba, pero también más coherentes, más sólidas, más difíciles de refutar. Cada capítulo encajaba en un sistema que, lejos de ofrecer consuelo, ofrecía un espejo crudo, un espejo sin adornos. Fue entonces cuando comenzó a pensar en el impacto que su filosofía tendría en los lectores. ¿Quién estaría preparado para esto? ¿Quién querría leer algo que no promete redención? Mientras otros filósofos construían soluciones, él estaba construyendo un diagnóstico. Mientras otros ofrecían esperanza, él ofrecía lucidez. Y en una Europa que temía mirar su propio lado oscuro, la lucidez podía ser un arma peligrosa. La tensión entre el mundo idealista y su pensamiento se hacía más fuerte cada día. Algunos conocidos lo llamaban pesimista, otros lo acusaban de nihilista, pero Schopenhauer ignoraba todas las críticas. Estaba convencido de que la verdad debía ser expuesta aunque los demás la rechazaran. Para él, la filosofía no estaba para tranquilizar. Estaba para iluminar, aunque esa luz fuera brutal. Una noche, mientras revisaba un capítulo sobre el deseo humano, Schopenhauer tuvo un pensamiento que lo dejó inmóvil. Si la voluntad es el núcleo del sufrimiento, entonces el hombre solo puede liberarse de ella apagando ese incendio interno, no negándolo, no suprimiéndolo artificialmente, sino comprendiendo su mecanismo hasta que pierda su poder sobre nosotros. Este fue un descubrimiento monumental, porque significaba que, en medio de toda su visión oscura, existía una grieta, una posibilidad de libertad. No una libertad idealista, sino una libertad interior profundamente difícil, casi inalcanzable, pero real. Sin darse cuenta, estaba delineando el concepto que más tarde lo convertiría en referente para figuras tan distintas como Freud, Tolstoy, Thomas Mann y hasta Nietzsche. Pero por ahora, Arthur no tenía idea del impacto que tendría. Él solo sabía una cosa: su obra debía completarse. Y cuanto más avanzaba, más intuía que estaba generando algo que Europa no comprendería de inmediato. Una filosofía para un tiempo que aún no había llegado. Entonces, cuando finalmente escribió la última línea del último capítulo, Schopenhauer no sintió victoria. Sintió alivio, como si hubiera expulsado una tormenta que llevaba dentro desde la infancia. Había nacido una obra enorme, peligrosa, implacable, pero el mundo aún no estaba preparado para recibirla. Cuando Schopenhauer terminó El mundo como voluntad y representación,
Una obra que había consumido su energía, su salud y casi toda su vida interior. Creyó, aunque fuera en un rincón remoto de su espíritu, que ese libro cambiaría el rumbo de la filosofía europea. No porque él anhelara fama, sino porque estaba convencido de haber descubierto una verdad que ningún otro pensador se había atrevido a mirar de frente. Para él, su libro no era simplemente un manuscrito, era un bisturí dispuesto a cortar la piel de la ilusión humana. Pero cuando finalmente llegó el momento de publicarlo, cuando el volumen salió de la imprenta con su nombre en la portada, ocurrió algo que no estaba en sus cálculos. Nadie lo leyó. La indiferencia cayó sobre su obra como una sombra lenta y pesada. No hubo escándalo, no hubo críticas, no hubo ataques. Lo que hubo fue silencio. Un silencio absoluto, humillante, corrosivo. Los ejemplares quedaron acumulados en estantes polvorientos de librerías que nadie visitaba. Filosofía demasiado oscura, demasiado extraña, demasiado distante de los discursos optimistas que dominaban Europa. Y para un joven Arthur de solo 30 años, esa indiferencia no fue solo una decepción intelectual, fue un golpe directo al corazón. Porque él sabía, con la misma certeza con que se sabe una desgracia inevitable, que había escrito algo verdadero. Pero la verdad, cuando es incómoda, suele ser ignorada. En una carta de esos meses, Schopenhauer escribió con un tono casi clínico, casi resignado: «Mi obra ha sido recibida como si no existiera. La humanidad teme mirarse al espejo». Detrás de esas palabras había un dolor silencioso, un dolor acumulado desde la infancia, una confirmación de que él siempre sería un hombre fuera de lugar. Decidido a demostrar que podía abrirse paso en la vida sin depender de aplausos, Schopenhauer tomó una decisión radical. Se trasladó a Berlín para competir directamente con el filósofo más famoso del momento, el gran Hegel, cuya sombra dominaba la ciudad como un templo intelectual. Hegel era la estrella del pensamiento alemán, y Arthur, en un acto que muchos consideraron arrogante y otros temerario, decidió ofrecer sus propias clases en el mismo horario que Hegel, como si estuviera dispuesto a enfrentarlo en un duelo filosófico. El resultado fue devastador. Mientras las aulas de Hegel se desbordaban de estudiantes entusiastas, los salones asignados a Schopenhauer permanecían casi vacíos. En ocasiones asistían 2 personas, a veces una, a veces ninguna. Ese contraste fue una humillación que se clavó en él con la precisión de un puñal. Pero sobre todo, fue una prueba de que su filosofía no era solo incomprendida, era indeseada. La razón era clara. Hegel ofrecía un relato grandioso, una visión en la que el espíritu humano avanzaba hacia el progreso, hacia la libertad, hacia el desarrollo moral e histórico. Era la filosofía perfecta para una Europa que quería creer en la civilización como una obra ascendente y luminosa. En cambio, Schopenhauer ofrecía una verdad sombría: que la razón es un sirviente del deseo, que la voluntad ciega mueve el mundo, que el sufrimiento es la esencia de la vida. Era una verdad demasiado pesada para un continente enamorado de la esperanza. La rivalidad entre ambos no tardó en convertirse en uno de los conflictos intelectuales más tensos del siglo. Pero lo más trágico es que Hegel nunca se tomó en serio a Schopenhauer, ni siquiera lo mencionaba. Y esa indiferencia, más que el desprecio, fue lo que lo hirió profundamente. Arthur, que vivía creyendo en la claridad, veía en Hegel una acumulación de palabras vacías. Lo acusaba de ser un charlatán disfrazado de sabio, alguien que se aprovechaba de la necesidad de la gente por creer en ilusiones. Para él, esa filosofía grandilocuente era una forma sofisticada de mentira. Durante esos años, la tensión entre ambos se intensificó. Schopenhauer escribía contra Hegel con una ferocidad inusual. Lo llamaba falsificador del pensamiento, inflador de conceptos, enemigo de la verdad. Pero los ataques de Schopenhauer no tenían eco,
porque su voz era débil frente a la marea del idealismo alemán. Europa no quería escuchar al hombre que hablaba del lado oscuro de la existencia. Quería escuchar al hombre que prometía progreso. Empobrecido, desconocido, frustrado, Schopenhauer vivió una década sumido en una existencia silenciosa, casi invisible. Se refugió en la lectura, en la música, particularmente en Beethoven, a quien consideraba un genio que expresaba la voluntad pura, y en largas mañaneras donde observaba a la gente común con la mirada de un médico que estudia una enfermedad universal. Para muchos, esos serían años perdidos. Para él, fueron años de consolidación interior. Este periodo de oscuridad moldeó uno de sus rasgos más característicos de su pensamiento, la convicción de que la verdad no necesita ser aceptada para ser verdadera, que la realidad no cambia porque la ignoremos, que el sufrimiento humano no desaparece porque inventemos discursos que lo maquillen. Schopenhauer se aferró a su filosofía como quien se aferra a una barca en medio de un océano turbulento. Y aunque cada día sentía el peso de la soledad, también sentía que esa soledad era una confirmación de su visión. El mundo está hecho para quienes buscan consuelo, no para quienes buscan lucidez. Y así, mientras Hegel era celebrado en universidades y salones, Schopenhauer vivía casi como un exiliado dentro de su propia época. Pero algo estaba a punto de cambiar. No de inmediato, no con un estallido, sino con una lentitud silenciosa, tan silenciosa como su propia filosofía. Porque en algún rincón de Europa, un puñado de jóvenes comenzaba a leerlo en secreto. Y ellos verían en él aquello que su época había rechazado. Un hombre que había descubierto la raíz oculta del sufrimiento humano. A comienzos de la década de 1820, Arthur Schopenhauer se encontraba en un punto decisivo de su vida. Estaba convencido de que su sistema filosófico merecía el centro del escenario europeo, y pensaba que el mundo académico pronto se inclinaría ante su claridad y profundidad. Sin embargo, lo que vino después fue uno de los episodios más humillantes y formativos de toda su existencia. Con permiso oficial para enseñar en la Universidad de Berlín, Arthur, guiado por su desprecio hacia el pensamiento hegeliano, decidió programar sus clases exactamente a la misma hora que Hegel, el filósofo más famoso de Alemania, aquel a quien Schopenhauer acusaba de esconder ideas vacías detrás de un lenguaje confuso y grandilocuente. Lo que no anticipó fue el golpe brutal de la realidad. Mientras Hegel llenaba auditorios con cientos de estudiantes que lo seguían casi con devoción religiosa, Schopenhauer entraba en un aula casi vacía, donde a veces solo lo esperaba un estudiante, y en ocasiones ninguno. Esa imagen, la de un pensador orgulloso frente a pupitres desiertos, quedó grabada en su mente como una herida abierta, una humillación que transformó su carácter, profundizando su rencor hacia la academia y reforzando su visión del mundo como un lugar dominado por la mediocridad y la injusticia. Destrozado por este fracaso, abandonó la docencia y se sumergió en un periodo de repliegue interior. Pero ese no fue el único golpe que lo marcaría en esta etapa. En 1821, su carácter impulsivo lo llevó a un episodio oscuro que lo perseguiría durante más de 20 años. En una discusión con su vecina Caroline Marquette, una mujer que, según él, hacía ruido deliberado para molestarlo, Schopenhauer perdió el control y la empujó. La caída le provocó daños permanentes y ella lo llevó a juicio. El tribunal falló a favor de la mujer y lo obligó a pagarle una pensión mensual de por vida. Durante 2 décadas, cada pago fue para Arthur un recordatorio doloroso de su propia sombra, de su incapacidad para dominar sus arrebatos, de la distancia entre su defensa de la compasión universal y su comportamiento real. Cuando Caroline murió, Schopenhauer escribió en su cuaderno una frase fría, casi inhumana: Obit annus, habit onus. La anciana more, la carga termina, revelando la dureza de un hombre que, aunque dedicaba su filosofía a aliviar el sufrimiento del mundo, frecuentemente fallaba al enfrentar su propio carácter. Todo esto lo empujó hacia un aislamiento crecientemente profundo. Sus libros no se vendían, la comunidad intelectual lo ignoraba, no tenía discípulos, y la sensación de haber sido injustamente condenado al olvido le perseguía como una sombra diaria. Pero fue justamente en ese periodo, en esa oscuridad silenciosa, donde su pensamiento se afiló como una espada. Convencido de que el sufrimiento era la esencia del mundo,
Schopenhauer se refugió en la música, en la lectura de los Upanishads, en la contemplación estética y sobre todo en el cariño incondicional de sus animales, especialmente sus perros, uno de los cuales nombró Atman, alma, a quienes trataba con más ternura que a la mayoría de los seres humanos. Paseaba por Frankfurt con Atman como si estuviera caminando con la única criatura que lo entendía plenamente, repitiendo: «Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro». Y aunque se sentía olvidado por su época, sin reconocimiento ni prestigio, sin imaginarlo, estaba gestando la versión definitiva de su filosofía, ese pesimismo luminoso que más tarde influiría en escritores, artistas, psicólogos y músicos, un pensamiento que, nacido en el fracaso, terminaría transformando la cultura moderna desde sus raíces. Fue en ese silencio, en ese retiro casi forzado, donde Schopenhauer empezó, sin siquiera sospecharlo, a convertirse en la voz del lado oscuro de la existencia humana. Durante los años posteriores a su aislamiento académico, Schopenhauer se sumergió cada vez más en una existencia marcada por la introspección, la frustración silenciosa y una rigurosa disciplina intelectual que, lejos de debilitarlo, lo convirtió en el pensador radical que hoy reconocemos. Vivía rodeado de libros, partituras, cuadernos de notas y una soledad que él mismo había aprendido a convertir en refugio, pero también en arma filosófica. La rutina de Arthur era simple, casi monástica. Se levantaba temprano, tomaba un desayuno ligero y dedicaba las horas de la mañana a trabajar sobre manuscritos, revisar ediciones de El mundo como voluntad y representación, elaborar aforismos y criticar con una ironía afiladísima a sus contemporáneos. Por la tarde caminaba largos trayectos con sus perros por las calles de Frankfurt, observando en el comportamiento humano la confirmación cotidiana de su teoría de la voluntad, ese impulso irracional, ciego e insaciable que mueve a todos los seres vivos hacia deseos infinitos y, por tanto, hacia sufrimientos inagotables. Durante este periodo, Schopenhauer desarrolló una visión mucho más amplia de la ética, convencido de que todas las criaturas vivientes compartían una misma esencia metafísica, motivo por el cual defendía el trato compasivo hacia los animales mucho antes de que la idea fuera común. Decía que quien es cruel con un animal no puede ser una buena persona, y afirmaba que el perro era el más noble de los compañeros porque no estaba corrompido por las máscaras sociales, ni por la vanidad, ni por la hipocresía que él veía en cada café, cada salón literario, cada cátedra universitaria. En estas décadas, también profundizó su fascinación por el pensamiento oriental, especialmente por los Upanishads y el budismo, cuyos conceptos de renuncia, liberación del deseo y disolución del yo resonaban profundamente con sus propias conclusiones sobre el sufrimiento humano. Para Arthur, la vida era una rueda que giraba empujada por el querer, una rueda de dolor que solo podía detenerse mediante la negación del deseo, no como resignación pasiva, sino como una forma heroica de libertad interior. Mientras tanto, el mundo exterior lo seguía ignorando, sin sospechar que este hombre solitario, encerrado en su apartamento, cuidando obsesivamente sus manuscritos, estaba forjando uno de los sistemas filosóficos más influyentes de los siglos XIX y XX. Paradójicamente, su falta total de reconocimiento comenzó a solidificar en él una mezcla compleja de orgullo herido y certeza absoluta. Sentía que el mundo lo había malinterpretado o simplemente no estaba preparado para él. Pero también creía que algún día, quizás mucho después de su muerte, alguien leería sus ideas y descubriría en ellas una explicación descarnada y profunda de la existencia, una teoría capaz de iluminar los rincones más oscuros del alma humana. En este tramo de su vida se intensificaron también sus observaciones sobre el carácter humano, que luego se convertirían en aforismos agudos, mordaces y sorprendentemente modernos. Reflexiones sobre la vanidad, el egoísmo, la envidia, la estupidez colectiva, el amor como ilusión metafísica, la guerra como expresión natural de la voluntad
y la soledad como condición inevitable del genio. Schopenhauer escribía con la seguridad amarga de quien sabe que lo que está diciendo es real, aunque nadie quiera escucharlo. Y aún así, en medio de su desencanto, seguía trabajando cada día con una disciplina inquebrantable, convencido de que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser dicha. Este periodo prolongado de silencio involuntario, de anonimato persistente, de reflexión casi obsesiva, no debilitó su obra, la afiló. Fue aquí, en la aparente esterilidad de sus años invisibles, donde Schopenhauer terminó de cincelar la estructura final de su pensamiento, preparando, sin saberlo, el terreno para el sorprendente renacimiento que estaba por llegar, un renacimiento que cambiaría para siempre su posición en la historia. En los últimos años de su vida, cuando ya había aceptado que moriría siendo un completo desconocido, ocurrió uno de los giros más sorprendentes de la historia intelectual. Sin que él lo buscara, sin que lo promoviera nadie, el mundo como voluntad y representación comenzó a ser descubierto por jóvenes escritores, artistas y pensadores que encontraban en sus páginas una claridad y una valentía filosófica que no hallaban en ningún otro autor de su tiempo. De pronto, los salones literarios empezaron a mencionarlo, las editoriales solicitaron nuevas ediciones de sus obras y los periódicos destacaban la radicalidad con la que había logrado unir la filosofía occidental con las intuiciones espirituales de Oriente. La fama llegó tarde, cuando Arthur tenía más de 60 años, pero llegó con la fuerza de un reconocimiento casi profético. Estudiantes viajaban a Frankfurt para verlo caminar con sus perros, periodistas pedían entrevistas y sus ensayos comenzaron a circular por toda Europa, transformándolo lentamente en una figura pública. Lo que antes era un apartamento silencioso se convirtió de pronto en el centro involuntario de un movimiento cultural que encontraba en él al filósofo del desengaño moderno, al pensador que había retratado sin filtros la parte más cruda de la existencia humana. Este renacimiento intelectual se intensificó con su libro Parerga y Paralipomena, una colección de ensayos y aforismos que se volvió inesperadamente popular, tanto que algunos críticos lo calificaron como una obra imprescindible para comprender la psicología, la ética y el carácter humano. Schopenhauer, acostumbrado al fracaso, no supo cómo reaccionar ante la fama tardía. Por un lado se sintió reivindicado, casi vengado después de tantos años de humillación. Por otro lado, desconfiaba de la repentina admiración y solía decir que la fama era una forma refinada de estupidez colectiva. Sin embargo, en el fondo, sabía que finalmente había ocurrido lo que tantas veces imaginó en silencio: el mundo lo había encontrado. Su influencia comenzó a extenderse como una corriente subterránea que pronto tocaría Nietzsche, Freud, Thomas Mann, Wagner y medio siglo de pensamiento europeo. Durante este tiempo, Schopenhauer se volvió más afable, más accesible e incluso más irónico. Su carácter no perdió la dureza ni el sarcasmo, pero había en él una calma nueva, como si por fin hubiera aceptado que su destino era ser escuchado, aunque tarde. Su salud, sin embargo, empezó a deteriorarse lentamente. Seguía caminando con sus fieles perros cada mañana, seguía tocando la flauta como un ritual personal y continuaba escribiendo pequeñas observaciones filosóficas que dejaba en cuadernos dispersos por su casa. El 21 de septiembre de 1860, al despertar como cada día, se preparó para su rutina matinal sin saber que era la última vez. Tras sentarse en su sillón favorito, con la serenidad que solo tienen aquellos que han completado una obra inquebrantable, Schopenhauer murió de manera súbita, sin gritos, sin agonía, como quien simplemente deja de luchar contra una voluntad que había pasado toda su vida analizando. Murió solo, pero no vacío. Murió sin familia cercana, pero rodeado por primera vez de un mundo que finalmente entendía quién había sido. En cuestión de décadas, su nombre se convertiría en uno de los pilares de la filosofía moderna. Su obra sería discutida en universidades de todo el planeta, y su visión del sufrimiento, de la voluntad, del deseo y de la existencia humana transformaría el rumbo de la psicología, el arte, la literatura y la música. El hombre que pasó la mayor parte de su vida ignorado, criticado y ridiculizado, terminó siendo la voz que anticipó las angustias del mundo contemporáneo, la figura que explicó el lado oscuro del sufrimiento antes que nadie y el pensador que demostró que a veces la verdad más profunda nace en el silencio más absoluto. Así termina la historia de Arthur Schopenhauer, el filósofo que se enfrentó sin miedo a la realidad humana, que aceptó el dolor como esencia del mundo y que desde esa sombra iluminó la mente de generaciones enteras. Un hombre que vivió en la oscuridad, pero que dejó un legado destinado a brillar para siempre.